El rugido de los motores se desvaneció de repente, dando paso a un silencio. Un silencio tan ensordecedor que mis oídos, acostumbrados al zumbido monótono de las motos de nieve, tardaron en reconocerlo como una amenaza. Un segundo, y salí despedido hacia adelante. La moto de nieve se ladeó bajo mi peso, salió volando sobre una protuberancia helada y volcó. El mundo giró en una vorágine blanca. Volví en mí tendido en un ventisquero. A mi alrededor se extendía la tundra ártica, un lienzo blanco bajo un cielo de acero, surcado por raras líneas oscuras de matorrales. El termómetro de mi reloj marcaba 32 grados bajo cero. El viento arreciaba, levantando ventisca. «Gordey, Gordey, ¿estás bien?» La voz de Saba, el jefe de nuestra expedición, llegaba desde algún lugar a mi izquierda. Me levanté lentamente, sacudiéndome la nieve. Mi moto de nieve yacía de costado a un par de metros, destrozada, con piezas saliendo por todas partes. Un hilo de humo oscuro se filtraba por debajo del capó. Las otras 3 máquinas también estaban paradas. Nuestra columna se había desperdigado sobre el lienzo blanco de la tundra como un collar roto. «Creo que sí», respondí, palpándome. «¿Qué ha pasado?» Saba se acercó a mí, cojeando. Ya le había crecido escarcha en la barba y se le notaba la preocupación en los ojos. «Parece que nos hemos metido en una zona de témpanos». Había un escalón de hielo oculto bajo la nieve. Miron, en la máquina de cabeza, no lo vio. Miré a mi alrededor. Nuestro grupo de investigación, formado por 5 personas, parecía perdido en medio de este desierto blanco. Estábamos investigando la migración de renos en la tundra ártica. La última estación meteorológica había quedado atrás a 270 kilómetros, y el asentamiento más cercano, Yatanrik, estaba a 180 kilómetros por delante. Miron, nuestro guía y mecánico, ya estaba trasteando con su moto de nieve, mientras que los demás, Yaroslava, nuestra bióloga, y Tamila, la meteoróloga, inspeccionaban los vehículos. «¿Cómo están las máquinas?», grité mientras me dirigía hacia Miron. Este levantó la cabeza del capó y soltó una palabrota. «Mal asunto, Gordey. Tengo el cárter perforado y el eje doblado. Tu máquina está hecha un asco. El chasis está rajado. A Tamila le han arrancado media suspensión». «¿Y la de Saba?» «El motor está intacto, pero el sistema de combustible está destrozado. Se ha salido toda la gasolina». Sentí como el frío se me metía más adentro de la ropa. No por la temperatura, sino por darme cuenta de la situación. Yaroslava se acercó a nosotros, con tensión en su rostro, normalmente tranquilo. «No hay cobertura». El teléfono satelital se rompió en la caída. Saba nos reunió en círculo. Sus ojos permanecían firmes, pero lo conocía lo suficiente como para notar la inquietud en las diminutas arrugas alrededor de sus ojos. «La situación es grave, pero no crítica», empezó. «Tenemos provisiones para 10 días, combustible para los hornillos, tiendas de campaña y sacos de dormir. Pero las motos de nieve no se pueden reparar sobre el terreno». «¿Qué propones?», preguntó Tamila, acurrucándose en la capucha. «Tenemos 2 opciones. Esperar a que empiecen a buscarnos o ir a Yatanrik. Si no nos ponemos en contacto en 3 días, en Norilsk se preocuparán. Pero una operación de búsqueda podría tardar una semana o más». Miron negó con la cabeza. «No podemos esperar. El pronóstico del tiempo para los próximos días es desfavorable. Se acerca un ciclón, la temperatura caerá a menos 45 grados. Sin refugio y con un suministro limitado de combustible para calentarnos, no aguantaremos mucho». Miré la interminable llanura nevada. El viento ya arreciaba, borrando las huellas de nuestro accidente. «Entonces, nos vamos andando», concluyó Saba. 180 kilómetros hasta Yatanrik. A buen ritmo, 8 o 9 días de camino. «Tenemos comida para 10 días», señaló Yaroslava. «El margen es mínimo». «Racionaremos»,
respondió Saba. Llevaremos solo lo imprescindible: sacos de dormir, tiendas de campaña, hornillos, comida, agua, navegadores y botiquines. El resto tendremos que dejarlo. Durante las siguientes 2 horas nos preparamos febrilmente, empaquetando todo lo vital en las mochilas. Vacié el botiquín, dejando solo los medicamentos esenciales: analgésicos, antibióticos, medicamentos para la congelación. Cada gramo contaba. Miron sacó de su moto de nieve unos trineos cilíndricos, un equipo de emergencia para la marcha a pie. En ellos colocamos las tiendas de campaña y parte del equipo. Gordey, tú eres el que mejor se orienta. Saba me tendió un GPS. Trazarás la ruta. Asentí, tomando el dispositivo. Menos mal que teníamos 2 navegadores autónomos con baterías de repuesto. Eso nos daba una oportunidad. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, y en el Ártico en esta época del año solo se asoma brevemente por encima del horizonte, estábamos listos. 5 figuras con pesadas mochilas y trineos estaban paradas al borde del infinito desierto blanco. «En marcha», ordenó Saba. «Mientras haya luz, debemos recorrer al menos 10 kilómetros y encontrar un lugar para acampar». Miré la lectura del termómetro: 35 grados bajo cero. El viento arreciaba, arrastrando copos de nieve punzantes. Nos esperaba una verdadera lucha por la supervivencia. Di el primer paso, hundiéndome en la nieve casi hasta la rodilla. Ese paso marcó el comienzo de la prueba más terrible de mi vida. El frío fue nuestro primer enemigo. No el frío que conocen los habitantes de la ciudad, sino el Ártico, implacable, que se filtraba a través de cualquier prenda. Después de 4 horas de camino, mis dedos en los guantes habían perdido la sensibilidad y las pestañas se habían cubierto de escarcha por la respiración. «Alto, 5 minutos», ordenó Saba cuando el sol se ocultó por completo tras el horizonte. Nos detuvimos, jadeando pesadamente. A nuestras espaldas quedaba la blanca huella de nuestros pasos, que se perdía hacia los puntos apenas distinguibles de las motos de nieve averiadas. Delante, solo la tundra infinita, interrumpida ocasionalmente por matorrales raquíticos. «Hay que montar el campamento», dijo Mirón, estirando los hombros bajo las correas de la mochila. «Es peligroso caminar en la oscuridad, podríamos no ver una grieta o un precipicio». Consulté el navegador. Hemos recorrido 11 kilómetros. No está mal para empezar. «Buscamos un lugar para el campamento», asintió Saba, «preferiblemente con protección natural contra el viento». Media hora después encontramos una pequeña depresión del terreno con maleza de abedul enano. No es lo ideal, pero es mejor que nada. Montar un campamento en estas condiciones es una auténtica prueba. Los dedos no respondían, la tela de la tienda se había puesto dura como el cartón por el frío, y las estacas había que clavarlas en el suelo helado con un piolet. «Gordey, ayuda con los tensores», gritó Yaroslava, intentando sujetar el toldo que se agitaba al viento. Corrí hacia ella y agarré una esquina de la tienda. El viento intentaba arrancarme la tela de las manos, pero lo conseguimos. Después de 40 minutos de sufrimiento, 2 tiendas, una para las mujeres y otra para los hombres, estaban montadas sobre la nieve. «Ahora los hornillos», ordenó Saba. Mirón sacó un hornillo multicombustible, capaz de funcionar con gasolina y queroseno. Sus manos se movían con precisión, a pesar del frío. La experiencia como explorador polar se notaba. Al poco rato, la llama siseaba en la tienda, calentando el aire helado. Desenrollamos las colchonetas aislantes y los sacos de dormir. Tamila derretía nieve para la cena y el té. Saqué el botiquín, comprobando que todo estuviera en su sitio. «¿Cómo os sentís?», pregunté a los demás. «¿Alguna congelación? ¿Alguna lesión?» «Me duele la rodilla», confesó Yaroslava. «Me di un golpe al caerme». Le examiné la pierna. Un fuerte hematoma, pero sin daños graves. Le puse un vendaje compresivo y le di un analgésico. «Saba también tiene la pierna dañada», observó Mirón.
Cojea desde el accidente. Saba hizo un gesto restándole importancia. Solo es un tirón. Estaré bien por la mañana. No estaba seguro, pero no insistí. Saba era de los que nunca muestran debilidad. La cena fue modesta. Gachas liofilizadas con carne en conserva y té caliente. Comimos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Miraba a mis compañeros, intentando evaluar nuestras posibilidades. Sabba, 52 años, un experimentado investigador polar, pero la edad y la lesión podrían ralentizarlo. Mirón, 35 años, resistente, conoce la tundra como la palma de su mano. Yaroslava, 27, bióloga, físicamente preparada, pero la lesión de rodilla me preocupaba. Tamila, 41 años, meteoróloga, la más vulnerable de nosotros, una persona de ciudad, con poca experiencia en expediciones. Yo mismo, 32 años, geógrafo, con una buena preparación física. Tenemos que hablar del plan, dijo Saba cuando terminamos de cenar. Mañana salimos al amanecer. Viajamos ligeros, dejaremos parte de las cosas aquí y volveremos a por ellas más tarde. Es arriesgado, objeté yo. Si empieza una ventisca, podríamos no encontrar el campamento. ¿Sugieres que lo llevemos todo a cuestas? Saba negó con la cabeza. No recorreremos ni 5 kilómetros con la carga completa. Podemos hacer varias idas y venidas, propuso Mirón. Una parte del grupo se queda con las cosas, otra va por delante a explorar y montar el siguiente campamento. Luego vuelven y ayudan a trasladar el resto. Discutimos esta opción y estuvimos de acuerdo en que era el enfoque más seguro. Decidimos que yo, Mirón y Tamila iríamos por delante, y Saba y Yaroslava se quedarían con la carga principal. Después de la cena, Saba sacó un mapa y lo extendió delante de nosotros. Nuestra ruta pasará por aquí. Trazó una línea con el dedo sobre el mapa. Primero, 20 kilómetros por la tundra, luego llegamos al río Jatanga congelado. Podemos recorrer unos 60 kilómetros por él. Será el tramo más fácil del camino, el hielo es uniforme. Después, de nuevo la tundra, y los últimos 30 kilómetros son las estribaciones. Estudié el mapa con atención, memorizando los puntos de referencia. El tramo más peligroso eran precisamente las estribaciones. Allí solían producirse avalanchas de nieve. ¿Y qué pasa con los animales?, preguntó Tamila. ¿Lobos? ¿Osos? Lobos puede haber, respondió Mirón. Pero suelen evitar a la gente. Los osos polares son raros en esta parte de la tundra, se mantienen más cerca de la costa. Los zorros árticos son más preocupantes. Pueden robar comida del campamento. Cuando terminamos de discutirlo, decidimos acostarnos. Distribuimos la guardia en turnos de 2 horas. No podíamos permitir que el hornillo se apagara. A esas temperaturas, significaría una muerte segura. El primero en hacer guardia fue Mirón. Me metí en el saco de dormir, cerré los ojos, pero no podía conciliar el sueño. En mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre el camino que nos esperaba, sobre lo que podía salir mal, sobre las posibilidades de salvación. Oía cómo el viento arreciaba, golpeaba la tela de la tienda, cómo crujía la nieve bajo las ráfagas. 2 horas después, Mirón me despertó para la guardia. Me senté junto al hornillo, echando nieve en el caldero para el agua de la mañana. El termómetro marcaba 37 grados bajo cero. Tras las paredes de la tienda aullaba la noche polar. Saqué del bolsillo una pequeña fotografía. Mi esposa Lina y mi hija Marta, de 5 años. Me esperaban en casa, en Krasnoyarsk. Ahora están durmiendo en un apartamento cálido, sin sospechar que yo me estoy jugando la vida en el desierto helado. Esa idea me infundió fuerzas. Debo sobrevivir. Debo volver con ellos. La mañana llegó de repente. La tundra se iluminó con una luz pálida, aunque el sol apenas se asomaba por el horizonte. El termómetro marcaba 39 grados bajo cero.
Desperté a los demás. ¡Arriba! Tenemos que ponernos en marcha mientras haya luz. El desayuno fue rápido. Avena y té. Recogimos las tiendas, empaquetamos las mochilas. Cuando todo estuvo listo, Mirón, Tamila y yo cogimos las mochilas ligeras con el equipo esencial y salimos adelante. Volveremos antes del anochecer, le dije a Saba. Tened cuidado. Él asintió, ajustándose el cuello de la parca. Vosotros también. Mantened el contacto por radio cada hora. Avanzamos. Caminar era difícil. La nieve a veces llegaba hasta las rodillas y el viento helado golpeaba la cara, obligándonos a parar a menudo y dar la espalda a sus ráfagas. ¿Cómo estás, Tamila? Le pregunté después de 2 horas de camino. Respiraba con dificultad, pero aguantaba con entereza. Bien. Solo. Mucho frío. Mirón iba delante, abriendo camino. Su experiencia como explorador polar era inestimable para nosotros. Elegía la ruta sin error, evitando las trampas de nieve y las zonas con nieve profunda. Hacia el mediodía habíamos recorrido unos 8 kilómetros. Contactamos por radio con el grupo principal. Todo estaba en orden. Se estaban preparando para seguirnos. Mirad, dijo de repente Mirón, señalando hacia adelante. En la nieve blanca se veían puntos oscuros que se movían de izquierda a derecha. Renos, explicó. Renos salvajes. Es una buena señal. Significa que vamos por el camino correcto. Siempre eligen las rutas más convenientes. Observaba a estos majestuosos animales, sintiendo una extraña sensación de comunión con la naturaleza. Todos éramos simples criaturas que intentaban sobrevivir en esta tierra implacable. Al anochecer encontramos un lugar adecuado para un nuevo campamento. Una pequeña hondonada protegida del viento por un saliente rocoso. Montamos la tienda, encendimos el hornillo y enviamos una señal al grupo principal. Estarán aquí en 3 o 4 horas, dijo Mirón, apagando la radio. Mientras tanto, descansaremos y prepararemos la cena. Estaba sentado junto al hornillo, calentando agua, cuando lo oí. Un aullido lejano y prolongado. Mirón se puso tenso. Lobos. A unos 5 kilómetros de aquí. Tamila nos miró asustada. ¿Son peligrosos? No para nosotros, la tranquilizó Mirón. Cazan renos, pero hay que avisar a Saba y Yaroslava para que estén alerta. Contacté con ellos por radio y les transmití la advertencia. Saba respondió que ya estaban en camino y que llegarían en un par de horas. La espera se convirtió en una tortura. Cada sonido, cada ráfaga de viento nos ponía en tensión. El aullido del lobo no se repitió, pero su eco parecía haberse quedado atrapado en mi cabeza. Finalmente, al anochecer, vimos 2 figuras que se acercaban lentamente al campamento. Saba y Yaroslava parecían agotados, pero ilesos. Arrastraban un trineo con nuestro equipo. No hemos visto lobos, informó Saba de inmediato, dejándose caer pesadamente sobre la esterilla de la tienda. Pero los hemos oído. Preparamos la cena rápidamente y nos acostamos. Al día siguiente nos esperaba una nueva etapa, nuevas pruebas. Estaba tumbado en el saco de dormir, escuchando la respiración de mis compañeros y los aullidos del viento en el exterior. El segundo día de nuestro viaje llegaba a su fin. Nos quedaban 8 días de camino, 8 días de lucha contra el frío, el cansancio y el miedo. Pero estábamos vivos, y eso es lo importante. El tercer día de nuestro viaje el tiempo empeoró. El cielo se cubrió de nubes grises, el viento se intensificó y la temperatura bajó a 42 grados bajo cero. Nos movíamos más lento de lo previsto, recorriendo no más de 15 kilómetros al día. Tenemos que acelerar, dijo Saba durante un descanso. A este ritmo no nos quedará comida. Consulté el navegador. Solo hemos recorrido 36 kilómetros. Todavía quedan unos 15 hasta el río. Mirón miraba pensativo al horizonte. El tiempo está empeorando. Presiento que se acerca una ventisca.
Con más razón tenemos que llegar al río, insistió Saba. Allí es más fácil orientarse y caminar. Vi que Saba cojeaba cada vez más. Su lesión no mejoraba, sino que parecía agravarse, pero seguía adelante con persistencia, sin quejarse. ¿Cómo está la pierna?, le pregunté cuando los demás se alejaron. Soportable, hizo una mueca. Pero puedo caminar. Déjame ver. Accedió a regañadientes. Cuando le quité la bota y los calcetines térmicos, vi un tobillo hinchado con un tono azulado. Esto no es solo un esguince, dije. Parece un desgarro parcial de ligamentos. Necesitas reposo. Saba negó con la cabeza. No hay tiempo para descansar. Véndamelo bien y sigamos. Le puse un vendaje apretado, pero entendía que era solo una solución temporal. Con cada paso su estado empeoraría. Reanudamos el camino. El viento se intensificaba, trayendo copos de nieve espinosos que golpeaban la cara como perdigones. La visibilidad disminuía. «Tenemos que ponernos las máscaras», gritó Mirón por encima del aullido del viento. Nos pusimos las máscaras protectoras de neopreno, dejando solo una estrecha abertura para los ojos. Respirar se hizo más difícil, pero la piel del rostro estaba protegida de la congelación. Al anochecer, el viento se había convertido en una verdadera ventisca. La nieve se levantaba del suelo, mezclándose con la que caía de arriba, creando una bruma blanca que dificultaba distinguir incluso a una persona a 2 pasos. «Montemos el campamento», ordenó Saba. «Es imposible seguir adelante». Instalar las tiendas en esas condiciones se convirtió en una auténtica prueba de fuego. El viento arrancaba la tela de las manos, las piquetas no se sujetaban en la nieve blanda, y los dedos se entumecían por el frío incluso con guantes. «¡Sujeta! ¡Sujeta la esquina!», le gritaba a Mirón, intentando fijar la cuerda tensora. Después de 1 hora de lucha contra el viento, logramos montar las tiendas y meternos dentro. Las caras nos ardían por el frío, y los dedos se negaban a doblarse. «Se me ha dormido la mejilla», dijo Tamila, frotándose la cara. La examiné. En la mejilla derecha se veía una mancha blanca. «Es la primera fase de congelación», dije, sacando un ungüento especial del botiquín. «No te frotes, solo dañarás el tejido». Apliqué cuidadosamente el ungüento en la zona afectada. «Que todos se revisen las extremidades», ordenó Saba. «Al primer signo de congelación, avisad inmediatamente». Nos desnudamos y examinamos las manos y los pies. A Yaroslava le encontraron congelación en los dedos de la mano derecha. Se había quitado el guante para ajustar el equipo y no se dio cuenta de lo rápido que se le entumecieron. Le traté los dedos y le puse un vendaje caliente. Mis pensamientos eran preocupantes. Si las congelaciones habían empezado ya, ¿qué pasaría después, cuando estuviéramos exhaustos? La noche fue intranquila. La ventisca no amainaba, y las tiendas temblaban bajo sus ráfagas. Dormíamos por turnos. Alguien tenía que mantener constantemente el fuego en el hornillo. Sin calor, a esas temperaturas, podríamos no despertar. Al amanecer, eché un vistazo afuera. La ventisca había amainado un poco, pero el cielo seguía gris y amenazante. «Nos ponemos en marcha en 1 hora», decidió Saba. «Hay que aprovechar cada minuto de relativa calma». El desayuno fue escaso, media ración de avena y té. Ahorrábamos comida, conscientes de que el camino llevaría más tiempo de lo previsto. «¿Cómo tienes la pierna?», le pregunté a Saba. «Bien», desvió la mirada, y comprendí que mentía. Cuando recogimos el campamento y salimos, quedó claro lo grave que era su lesión. Saba apenas podía apoyar la pierna herida, pero avanzaba con terquedad, apoyándose en un bastón improvisado, hecho con un trozo de bastón de esquí. «¿Podríamos hacer una camilla?», propuso Yaroslava. «No», cortó Saba. «Eso retrasaría a todo el grupo. Yo puedo». Veía que su obstinación podría costarnos la vida a todos, pero discutir era inútil. Saba era nuestro líder, y sus decisiones no se discutían.
Hacia el mediodía, notamos un cambio en el paisaje. La tundra descendía gradualmente hacia el valle del río. En 5 kilómetros llegaremos a la Katanga, informó Mirón, consultando el mapa. Eso nos dio fuerzas. Caminar por el lecho del río helado sería mucho más fácil que por la tundra nevada. Pero la naturaleza nos tenía preparada una nueva prueba. Cuando no quedaban más de 2 kilómetros para el río, el cielo se oscureció y el viento aumentó hasta ser huracanado. La turbonada de nieve se levantó con tal fuerza que la visibilidad se redujo a unos pocos metros. «¡Ventisca!», gritó Mirón. «Hay que montar el campamento urgentemente». «No queda nada para el río», replicó Saba. «Aguantaremos». «No». Mirón lo agarró del hombro. «Es una muerte segura. En una ventisca uno puede perderse a 2 pasos de la tienda». Discutieron durante unos minutos, hasta que me metí yo por medio. «Mirón tiene razón. Hay que montar el campamento ahora mismo. Nos ataremos unos a otros con una cuerda para no perdernos». Saba accedió a regañadientes. Nos atamos con una cuerda de escalada y empezamos a buscar un lugar para el campamento. La visibilidad era tan mala que teníamos que orientarnos prácticamente a tientas. Por fin, encontramos una pequeña hondonada, parcialmente protegida del viento. Instalar las tiendas esta vez nos llevó casi 2 horas. Los dedos no respondían, el viento nos tiraba al suelo y la nieve nos cegaba. Cuando por fin nos metimos dentro, todos estábamos al límite de nuestras fuerzas. El termómetro marcaba menos 46 grados teniendo en cuenta la sensación térmica. «Revisaos unos a otros para ver si hay congelaciones», ordené, sacando el botiquín. La congelación de la mejilla de Tamila había empeorado, a Saba le habían salido manchas blancas en las orejas y a Yaroslava en la nariz. Yo mismo encontré zonas entumecidas en los dedos de los pies, a pesar del buen calzado y los calcetines térmicos. Mirón parecía ser el único que había escapado a las congelaciones graves. Se notaba su experiencia viviendo en condiciones extremas. «La ventisca puede durar varios días», dijo sombríamente. «¿Tenemos provisiones?» Saba hizo cálculos. «Si economizamos mucho, para 6 días, pero combustible para los hornillos solo tenemos para 4. Nos miramos unos a otros. Sin comida caliente y sin poder derretir nieve para obtener agua, las posibilidades de supervivencia disminuían drásticamente. «Ahorraremos», decidió Saba. «Encenderemos el hornillo solo para preparar la comida y derretir nieve, 2 veces al día». Eso significaba que pasaríamos la mayor parte del tiempo en tiendas frías, calentándonos solo con el calor de nuestros propios cuerpos dentro de los sacos de dormir. La ventisca rugió toda la noche y todo el día siguiente. Permanecimos tumbados en los sacos de dormir, apretujados unos contra otros para conservar el calor. Hablamos poco. Cada uno guardaba energía y se sumergía en sus propios pensamientos. Pensaba en mi mujer e hija, en nuestro cálido hogar, en las cosas sencillas que antes me parecían tan cotidianas. Una ducha caliente, una taza de café, una cama mullida. Ahora todo eso se antojaba un lujo inalcanzable. Al segundo día de la ventisca, Saba empezó a toser. Primero débilmente, luego con más fuerza. Al anochecer le subió la fiebre. «Estás empezando con una neumonía», dije, tras auscultarle el pecho con un estetoscopio improvisado hecho de papel enrollado. «Necesitamos antibióticos». Saqué ampicilina del botiquín, el único antibiótico que teníamos. La dosis era mínima, pero no podíamos ofrecerle otra cosa. «¿Cuánto crees que durará todavía la ventisca?», le pregunté a Mirón cuando nos quedamos a solas. Negó con la cabeza. «Es difícil decirlo, pero, a juzgar por cómo aúlla el viento, al menos 1 día o 2 más. Es posible que no nos quede suficiente combustible». «Lo sé». Guardó silencio. «Tengo una idea. Si desmontamos unos trineos, podemos hacer una estufa de leña con ellos y quemar la madera». Era arriesgado. Nos privábamos de parte del equipo para transportar cargas.
pero no teníamos otra opción. Al tercer día de la ventisca, con Saba delirando de fiebre y la reserva de gas para los hornillos llegando a su fin, nos decidimos. Mirón desmontó unos trineos, construyendo con las piezas metálicas y un trozo de lona una estufa primitiva. En ella quemamos las partes de madera de los trineos y la maleza seca que habíamos recogido antes. El calor era escaso, pero suficiente para no congelarnos y derretir nieve para obtener agua. El humo salía por un orificio que habíamos hecho especialmente en la tienda. Si la ventisca no amaina mañana, tendremos que cortar el segundo trineo para obtener combustible, dijo Mirón. De lo contrario, nos congelaremos. Asentí, consciente de que cada decisión así disminuía nuestras posibilidades de llegar al poblado. Sin trineos tendríamos que llevar todo el equipo a cuestas, lo que ralentizaría considerablemente el avance. Por la noche hice guardia junto a la estufa improvisada, manteniendo el fuego. Sabba se agitaba delirando, murmurando cosas sobre su familia y expediciones pasadas. Los demás dormían un sueño intranquilo. Observaba las llamas, consumiendo nuestro equipo, nuestra esperanza de salvación. El frío parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. No el frío que se siente en la piel, sino un frío profundo, que congela la esperanza y la voluntad de vivir. Al amanecer del cuarto día, miré fuera de la tienda. El viento había amainado, el cielo se había despejado. La ventisca había terminado, dejando tras de sí ventisqueros de la altura de un hombre y un aire cristalino que tintineaba de frío. La ventisca ha terminado, les informé a los demás. Podemos seguir adelante. Saba se incorporó con dificultad en el saco de dormir, con el rostro enrojecido por la fiebre. Estupendo. Preparémonos. Tú no vas a ir a ninguna parte, dije con firmeza. En tu estado es un suicidio. No me quedaré, susurró con voz ronca. O vamos todos juntos, o... Empezó a toser, sin poder terminar la frase. Nos miramos unos a otros. Haremos una camilla, decidió Mirón. Con los trineos que quedan y palos. Te arrastraremos por turnos. Saba quiso objetar, pero un nuevo ataque de tos se lo impidió. Se rindió, consciente de que no tenía elección. Construimos rápidamente una camilla rudimentaria, colocamos a Saba sobre ella dentro del saco de dormir y lo sujetamos con cuerdas. Recogimos el equipo restante, preparamos las mochilas. Hasta el río hay unos 2 kilómetros, dijo Mirón. Si salimos ahora, llegaremos allí para el mediodía. Nos pusimos en marcha. Arrastrar la camilla por la nieve profunda era difícil, pero nos turnábamos cada 30 minutos. Yo iba delante, abriendo camino y consultando el navegador. Después de 3 horas de agotador camino, vimos delante el valle del río, una ancha franja blanca entre las colinas de la tundra. «¡Lo hemos conseguido!», exclamó Yaroslava. El descenso al río era empinado, y tuvimos que frenar la camilla con Saba para que no se deslizara hacia abajo. Finalmente, pisamos la superficie lisa del río congelado. «Ahora será más fácil», dijo Mirón. «Aquí la nieve es más compacta y es más fácil caminar». Hicimos una breve parada, comimos galletas y chocolate, bebimos té caliente de los termos. Saba se había recuperado un poco, su temperatura había bajado gracias a los antibióticos. «¿Cuánto falta hasta Catanrica?», preguntó. Consulté el navegador. Unos 120 kilómetros por el río, a buen ritmo, 5 o 6 días. «Tenemos comida para 4 días», recordó Tamila. «Entonces tendremos que acelerar», dijo Saba, «o reducir las raciones». Continuamos el camino por el cauce del río. Era realmente más fácil caminar. La nieve era compacta, apisonada por el viento, pero el frío no cedía. El termómetro marcaba 41 grados bajo cero, y en el espacio abierto del río el viento calaba hasta los huesos. Por la noche habíamos recorrido otros 10 kilómetros. Acampamos a orillas del río,
en medio de una maleza de árboles bajos, que ofrecían cierta protección contra el viento y material para hacer una fogata. Saba estaba peor. La temperatura había subido de nuevo, su respiración era ronca y acelerada. Tenemos que aumentar la dosis de antibióticos, dije, examinándolo. Ya hay pocos, objetó Yaroslava. Si aumentamos la dosis, se acabarán rápido. Sin ellos, puede que no llegue al poblado, respondí. Aumentamos la dosis. Sabía que estaba arriesgándome. Si los antibióticos se acababan antes de tiempo, nos quedaríamos indefensos ante la infección. Pero no había otra opción. La noche fue intranquila. Sabba se agitaba con fiebre, delirando. El resto dormía con un sueño ligero, despertándose con cada uno de sus quejidos. Yo hacía guardia junto a la estufa, manteniendo el fuego y aplicándole en la frente un trozo de tela empapada en nieve. Por la mañana del 5.º día de nuestra travesía, Saba se encontraba un poco mejor. La fiebre había bajado y la tos era menos dolorosa. «Puedo caminar solo», declaró, intentando levantarse. «No», dijo Mirón con firmeza. «Te quedarás en la camilla al menos un día más. Luego veremos». Continuamos la marcha a lo largo del río. El día amaneció claro. El sol brillaba sobre la nieve, cegando incluso a través de las gafas de protección. Pero su luz no proporcionaba calor. El aire seguía siendo helado, quemando los pulmones con cada inhalación. Hacia el mediodía, el cielo se cubrió de nuevo de nubes. El viento arreció, levantando ventiscas. «El tiempo está cambiando», observó Mirón. «Pero no creo que llegue a ser una tormenta de nieve». Se equivocó. Al caer la tarde, el viento se había convertido en huracanado y la nieve caía como una pared impenetrable. Apenas tuvimos tiempo de montar las tiendas en la orilla, resguardándonos entre unos matorrales de sauce. «Otra vez una tormenta de nieve», dijo Mirón sombríamente. «Si sigue así, no llegaremos a Jatanrica antes de que se nos acabe la comida». Yo permanecí en silencio, consciente de que tenía razón. El frío que mata no solo estaba afuera, en el aire gélido de la tundra. Se filtraba en el alma, helando la esperanza. Pero no podía rendirme. No tenía derecho. En algún lugar lejano, en una casa cálida, me esperaban mi mujer y mi hija. Por ellas debía sobrevivir. Debía superar este frío, que mata no solo el cuerpo, sino también el alma. El 6.º día de nuestra travesía comenzó con una noticia relativamente buena. La tormenta de nieve amainó durante la noche, y Saba se encontraba notablemente mejor. La temperatura se había normalizado, la tos había disminuido, aunque su respiración seguía siendo sibilante. «Puedo caminar solo», anunció cuando nos preparábamos para partir. «Solo con apoyo», concedí tras examinarlo, y a la primera señal de empeoramiento, de vuelta a la camilla. Desmontamos la camilla, volviéndola a convertir en trineos para el equipaje. Saba caminaba apoyándose en el hombro de Mirón y en un bastón improvisado. Su obstinación inspiraba respeto. Muchos se habrían rendido en su lugar. El tiempo era soportable. 35 grados bajo cero, viento ligero, nubosidad variable. Caminábamos por el cauce del río helado, intentando mantenernos cerca de la orilla, donde la nieve era más compacta. «¿Cuántos kilómetros hemos recorrido en total?», preguntó Yaroslava durante una breve parada. Consulté el navegador. «Unos 65 kilómetros desde el lugar del accidente. Hasta Jatanrica quedan aproximadamente 115. Y nos queda comida para 3 días», calculó Tamila. «Con las raciones actuales». «Entonces tendremos que reducir la ración», decidió Saba. «A partir de mañana disminuiremos las raciones en 1/3». Nadie se opuso, aunque todos comprendían lo que eso significaba: debilitamiento del organismo, menos energía para moverse, mayor riesgo de congelaciones. Pero no había otra opción. Continuamos el camino. 2 horas después, el cauce del río se estrechó,
encajonado entre orillas rocosas. La corriente debía ser más fuerte aquí, y por lo tanto el hielo más fino. Hay que comprobar el hielo antes de cada paso, advirtió Mirón. En estos lugares puede haber agujeros. Él iba delante, golpeando el hielo con un palo. Nosotros le seguíamos en fila india, procurando pisar exactamente en sus huellas. De repente, se oyó un crujido. Mirón se detuvo en seco. ¡Que nadie se mueva! ¡El hielo se está agrietando! Nos quedamos petrificados. Bajo nuestros pies se oía claramente un crujido ominoso. El hielo no soportaba nuestro peso. Retrocedamos lentamente hacia la orilla, ordenó Mirón. Uno por uno, empezando por los que están más atrás. Tamila, que estaba la última, empezó a retroceder con cautela. Detrás de ella Yaroslava, luego yo. Saba, apoyado en Mirón, se quedó con él delante. Casi había llegado a la orilla cuando oí un fuerte crujido y un chapoteo. Al girarme, vi cómo Mirón se hundía bajo el hielo. ¡Mirón!, gritó Saba, intentando agarrarlo de la mano. Pero ya era demasiado tarde. Mirón se había hundido bajo el agua, solo su mano con el palo aferrado a ella permanecía sobre la superficie. Me lancé de nuevo hacia atrás, olvidando el peligro. El hielo crujía bajo mis pies, pero milagrosamente resistía. ¡La cuerda! ¡Rápido!, grité a Yaroslava. Ella se quitó la mochila de los hombros, sacando febrilmente la cuerda de alpinismo. Me arrastré hasta el agujero, donde había desaparecido Mirón. Su mano aún se veía, pero se hundía rápidamente. ¡Aguanta!, grité, agarrándole de la muñeca. Mirón era pesado, sobre todo con la ropa mojada y la mochila. Sentía cómo el hielo bajo mis pies se combaba, a punto de romperse en cualquier momento. Yaroslava se acercó arrastrándose con la cuerda. Atamos la mano de Mirón y empecé a tirar. Saba, a pesar de su debilidad, se unió a nosotros. Entre los tres sacamos lentamente a Mirón del agua helada. Finalmente, su cabeza asomó a la superficie. Estaba pálido, con los labios amoratados, pero sus ojos permanecían abiertos. Estaba consciente. «¡Te tiren!», carraspeó. Continuamos tirando hasta que lo sacamos completamente al hielo. El hielo crujía cada vez más fuerte. «¡A la orilla! ¡Rápido!», ordenó Saba. Nos arrastramos hacia la orilla, llevando a Mirón con nosotros. Tamila ya estaba encendiendo una hoguera con la leña seca que había recogido. Cuando llegamos a la orilla, Mirón ya estaba semiconsciente. Su ropa se cubría rápidamente de una costra de hielo. «¡Desvístanlo! ¡Inmediatamente!», le quité febrilmente la parca mojada. Trabajábamos con rapidez, conscientes de que cada minuto contaba. Le quitamos a Mirón toda la ropa mojada, le friccionamos el cuerpo con alcohol del botiquín y lo envolvimos en sacos de dormir secos. «Hay que calentarlo por dentro», dijo Yaroslava, sacando un termo con té caliente. Le dimos a beber a Mirón té con un chorrito de alcohol. Su cuerpo temblaba con escalofríos intensos, lo cual era buena señal. Significaba que el organismo aún luchaba. «Monten la tienda», ordené. «Y enciendan la estufa. Necesitamos el máximo calor». Mientras Tamila y Yaroslava montaban la tienda, Saba y yo manteníamos el fuego de la hoguera y seguíamos friccionando a Mirón. Su piel lentamente recuperaba el color rosado, volviendo a la vida. Media hora después, la tienda estaba lista, con una estufa improvisada ardiendo en su interior. Trasladamos a Mirón adentro. Lo acostamos entre dos sacos de dormir para conservar el calor al máximo. «¿Cómo está?», preguntó Tamila cuando nos reunimos en la tienda. «Vivirá», respondí tras comprobar su pulso y respiración, «pero necesita tiempo para recuperarse por completo. La hipotermia es grave». «No tenemos tiempo», observó Saba sombríamente. «Queda comida para 3 días, con raciones reducidas». Guardamos silencio, conscientes de la gravedad de la situación. Sin Mirón,
nuestro guía, el camino se volvía aún más peligroso, y retrasarse un día o dos podría costarnos la vida a todos. Voy a ir a explorar, decidí. Veré si se puede rodear el tramo peligroso del río por la orilla. Saba asintió. Ten cuidado. Lleva la radio. Me puse el equipo y salí de la tienda. El viento arreciaba, trayendo nieve punzante. La visibilidad se había reducido a 50 metros. Me moví a lo largo de la orilla, estudiando cuidadosamente el terreno. La orilla era empinada, rocosa, y moverse por ella requería habilidades y equipo de alpinismo, de los cuales carecíamos. 2 horas después, regresé al campamento. La orilla es intransitable sin equipo especial. Tendremos que ir por el hielo, pero alejados del centro del río. Mirón para entonces había recuperado la consciencia, aunque todavía estaba muy débil. Su ropa se estaba secando junto a la estufa. «¿Cómo estás?», pregunté, sentándome a su lado. He estado peor», sonrió débilmente. «Gracias por sacarme de allí». «Somos un equipo». Le estreché la mano. «No abandonamos a nadie». Decidimos quedarnos en el lugar hasta la mañana para darle a Mirón la oportunidad de recuperarse un poco. Esto significaba la pérdida de un día valioso, pero no había opción. En su estado era imposible seguir adelante. La noche fue inquietante. Nos turnamos para vigilar la estufa, manteniendo el máximo calor en la tienda. Mirón dormía intranquilo, a veces deliraba. Le subió la temperatura, el organismo luchaba contra las secuelas de la hipotermia. Por la mañana se encontraba mejor, la temperatura había bajado, pero estaba claro que no podría caminar con normalidad. «Me las arreglaré», insistía Mirón, intentando levantarse. «Dadme solo un bastón para apoyarme». «Apenas te sostienes en pie», repliqué. «¿Haremos una camilla?» «No», negó con la cabeza. «Eso ralentizaría demasiado al grupo. Iré yo mismo. Si no puedo, entonces la camilla». A regañadientes estuvimos de acuerdo. Recogimos el campamento, empacamos las mochilas. Redujimos las raciones de desayuno en 1/3, como habíamos planeado. Nos pusimos en marcha alrededor de las 10 de la mañana. Mirón caminaba apoyándose en un bastón, su rostro estaba pálido, pero decidido. Saba también cojeaba, pero se mantenía firme. Yaroslava y yo íbamos delante, comprobando el hielo. Tamila cerraba el grupo. Hacia el mediodía el tiempo mejoró, el viento amainó y salió el sol. Pero el frío no cedía, menos 38 grados. Nos movíamos más lento de lo que habíamos calculado. Mirón y Saba se detenían con frecuencia para descansar. Estaba claro que a este ritmo no nos ajustaríamos a las provisiones que teníamos. «Hay que pensar en algo con la comida», dijo Yaroslava durante un descanso. «¿Tal vez buscar algo comestible?» «¿En la tundra en invierno?», respondió Saba con escepticismo. «A lo sumo, intentar pescar algo». Era una idea. Teníamos sedal y anzuelos en el kit de emergencia. Podríamos intentar pescar a través de agujeros en el hielo. «Vale la pena intentarlo», asentí. «Lo intentaremos en el próximo descanso». Continuamos el camino. Al anochecer habíamos recorrido solo unos 12 kilómetros, 3 veces menos de lo planeado. Instalamos el campamento en la orilla, junto a una pequeña arboleda de árboles bajos. Mientras Tamila y Yaroslava montaban las tiendas, Saba y yo perforamos varios agujeros en el hielo con un taladro improvisado hecho con un cuchillo y un palo. Ensartamos trozos de carne seca de nuestras provisiones en los anzuelos y bajamos las cañas improvisadas a los agujeros. «¿Crees que funcionará?», preguntó Saba. «Debería», respondí, aunque yo mismo tenía dudas. «En este río hay tímalos y salvelinos. Están activos incluso en invierno». Nos sentamos junto a los agujeros durante 2 horas, tirando del sedal periódicamente. Cuando ya estábamos a punto de irnos con las manos vacías, una de las cañas se sacudió. Clavé el anzuelo y saqué un pequeño tíbalo de unos 30 centímetros. «¡Hay algo!», exclamé,
mostrando el pez a Saba. Él sonrió, por primera vez en los últimos días. Bien hecho. Sigamos. En la hora siguiente pescamos 3 peces más, pequeños, pero eran un verdadero tesoro en nuestra situación. De vuelta en el campamento, mostramos orgullosamente la pesca. La cena será con pescado, anuncié. Tamila, que en la vida normal era una excelente cocinera, se puso manos a la obra. Limpió el pescado, lo cortó en trozos y preparó una sopa de pescado con pan rallado y especias de nuestras provisiones. La cena fue modesta. A cada uno le tocó una ración pequeña de uca y un trozo de pescado, pero era mejor que una simple ración reducida de comida liofilizada. «Hay que hacer esto cada día», dijo Mirón, comiendo el uca con apetito. «La pesca puede alargar seriamente nuestras provisiones». Estuvimos de acuerdo. Decidimos que pararíamos un par de horas antes cada día para tener tiempo de pescar antes de que oscureciera. La noche transcurrió relativamente tranquila. Mirón se encontraba notablemente mejor. La temperatura se le había normalizado. Saba también aguantaba bien, aunque su tos seguía preocupando. Por la mañana del 7º día de nuestra ruta, salimos con los primeros rayos de sol. El tiempo acompañaba. Cielo despejado, viento suave, aunque el frío seguía rondando los 36 grados bajo cero. Caminábamos por el cauce del río, manteniéndonos cerca de la orilla, donde el hielo era más fiable. Después del incidente de ayer, nadie quería correr riesgos. Hacia el mediodía el paisaje empezó a cambiar. Las orillas se hicieron más suaves. Aparecieron extensas zonas de matorrales. El río se ensanchó, la corriente se ralentizó, lo que significaba un hielo más grueso y seguro. «Nos estamos acercando al curso medio del Jatanga», dijo Mirón, estudiando el mapa. «Aquí debería ser más seguro». Aquello nos dio fuerzas. Aceleramos el paso, tratando de avanzar lo más posible antes de que anocheciera. Sobre las 3 de la tarde, Yaroslava, que iba delante, se detuvo de repente. «Mirad, allí, en la orilla». Entornamos los ojos en la dirección indicada. En la orilla alta se veía algo oscuro, claramente hecho por el hombre. «Parece una cabaña de cazadores», dijo Mirón, sacando los prismáticos. Estuvo observando un rato, luego me pasó los prismáticos. «Es una cabaña, seguro. Vieja, pero parece entera». Aquello era una suerte increíble. Las cabañas de cazadores en la tundra son una rareza, pero a veces se encuentran en las rutas tradicionales de los cazadores locales. «Vamos hacia allí», decidió Saba. «Si la cabaña está en condiciones, podemos quedarnos un día o 2. Recuperar fuerzas». Nos desviamos hacia la orilla, subiendo con dificultad por la empinada ladera. La cabaña resultó ser pequeña, de no más de 12 metros cuadrados, hecha de troncos gruesos. La puerta estaba cerrada con un simple cerrojo. «¡Eh! ¿Hay alguien ahí?», gritó Mirón, golpeando la puerta. Nadie respondió. Abrimos la puerta con cautela y echamos un vistazo al interior. La cabaña estaba vacía, pero relativamente cuidada. Por lo visto, los cazadores la utilizaban de vez en cuando. Dentro había una pequeña estufa de hierro, una mesa, bancos a lo largo de las paredes que podían servir de camas. En los estantes había varias ollas, un hervidor, una lámpara de queroseno. En un rincón, una reserva de leña. «Esto es una verdadera salvación», exclamó Tamila, dejándose caer en un banco. «Un techo de verdad». Nos instalamos rápidamente. Encendimos la estufa, colgamos la ropa y los sacos de dormir húmedos para que se secaran. Vi en un rincón un ahumadero artesanal y varias redes. Por lo visto, los dueños de la cabaña también se dedicaban a la pesca. «Vamos a revisar las redes», propuse. «Si están en buen estado, podemos pescar y ahumar el pescado. Eso aumentará considerablemente nuestras provisiones». Mirón examinó las redes. «Están bastante bien. Solo hay que hacer agujeros en el hielo». Saba y yo nos pusimos manos a la obra mientras los demás acondicionaban la cabaña. Hicimos varios agujeros e instalamos las redes bajo el hielo.
Por la noche revisamos la primera captura. 5 grandes tímalos y un salvelino. Tamila coció parte del pescado para la cena y preparamos el resto para ahumarlo. La cena en la cálida cabaña, con uja caliente y té, parecía un auténtico festín después de los días que habíamos pasado en tiendas de campaña, a la intemperie. «Propongo quedarnos aquí un día», dijo Saba. «Pescaremos y ahumaremos pescado, recuperaremos fuerzas. Eso nos dará una reserva de alimentos para varios días». Todos estuvieron de acuerdo. Por primera vez en muchos días, podíamos permitirnos un descanso completo en un lugar cálido. La noche en la cabaña fue una verdadera bendición. Dormimos en los duros bancos, pero al calor, sin temor a que la estufa se apagara. Había leña suficiente para mantener el fuego toda la noche. Por la mañana del 8º día de nuestra ruta, nos dividimos en grupos. Mirón y yo fuimos a revisar las redes y a instalar otras nuevas. Saba y Yaroslava se encargaron de ahumar el pescado ya capturado, y Tamila se quedó en la cabaña preparando la comida y manteniendo el fuego. La captura superó las expectativas. Las redes estaban llenas de pescado. Mirón y yo apenas pudimos sacarlas. «Esto es una verdadera riqueza», exclamó Mirón, mirando el pescado que se retorcía. «Aquí hay 5 kilos, por lo menos». Instalamos nuevas redes y volvimos a la cabaña con la captura. Saba ya había preparado el ahumadero, y al poco tiempo la cabaña se llenó del apetitoso olor a pescado ahumado. El día transcurrió en trajines. Ahumamos pescado, arreglamos el equipo, descansamos. Por primera vez en mucho tiempo, podíamos permitirnos raciones normales de comida, sin economizar cada gramo. Por la noche, sentados junto a la estufa, hablamos del camino que nos quedaba por delante. «Quedan unos 80 kilómetros hasta Jatanga», dije, estudiando el mapa y las indicaciones del GPS. «A buen ritmo, 4 o 5 días de camino. Con la reserva de pescado ahumado, podemos tomárnoslo con calma», señaló Mirón. «Mejor ir más despacio, pero con más seguridad». Decidimos salir mañana por la mañana, llevándonos toda la reserva de pescado ahumado, unos 3 kilos. Esto, junto con los alimentos liofilizados que nos quedaban, nos daba provisiones para 7 u 8 días. La noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana, recogimos el equipo y, tras apagar meticulosamente la estufa, abandonamos la acogedora cabaña. Sentía un alivio en el alma. Por primera vez en muchos días, tenía la certeza de que llegaríamos vivos a Jatanrica. Volvimos a pisar el hielo del río. El día era claro y gélido, pero sin viento, lo que facilitaba considerablemente la marcha. Saba y Mirón, descansados y repuestos, caminaban con más brío, deteniéndose menos a menudo para descansar. Al atardecer, habíamos recorrido unos 18 kilómetros, el mejor resultado de los últimos días. Levantamos el campamento en la orilla, entre la maleza. Cenamos pescado ahumado y té caliente. Si mantenemos este ritmo, en 4 o 5 días estaremos en Jatanrica, dije, mirando el mapa. Lo importante es que no empeore el tiempo, comentó Mirón, mirando al cielo con recelo. Pero el tiempo, como si hubiera escuchado sus temores, comenzó a cambiar. Al caer la noche, el cielo se cubrió de nubes y se levantó el viento. El termómetro indicaba un descenso de la temperatura, menos 42 grados. «Parece que se avecina un nuevo ciclón», dijo Tamila, estudiando el cielo con la mirada profesional de una meteoróloga. «Pero no creo que llegue a ser una ventisca». Se equivocaba. Durante la noche, el viento se intensificó hasta alcanzar fuerza de temporal y la nieve cayó como una pared compacta. Las tiendas temblaban bajo sus ráfagas y teníamos que limpiarlas constantemente de nieve para que no se hundieran bajo su peso. Por la mañana del 9º día de nuestra travesía, la ventisca no había amainado. La visibilidad era prácticamente nula. El viento nos derribaba. «No podemos salir», decidió Saba. «Esperaremos en el campamento». Pasamos todo el día en las tiendas,
economizando combustible para los hornillos y comida. La ventisca no cesaba. La temperatura había descendido hasta los 45 grados bajo cero. Estábamos tumbados en los sacos de dormir, apretados unos contra otros para conservar el calor, y esperábamos. No fue hasta el atardecer del día siguiente, el 10º día de nuestra travesía, cuando la ventisca comenzó a amainar. Salimos de las tiendas, tras desenterrarlas de debajo de los montones de nieve. A nuestro alrededor había ventisqueros de la altura de un hombre. «Tendremos que abrirnos paso», dijo Mirón, evaluando la situación. «La nieve es profunda, pero fresca, no está apelmazada». Nos pusimos en marcha. Era difícil caminar. La nieve nos llegaba hasta la cintura y cada paso exigía un esfuerzo enorme. Íbamos turnándonos. El que iba delante abría camino y luego cedía el paso al siguiente, cuando se cansaba. Al caer la noche habíamos recorrido apenas unos 8 kilómetros, exhaustos. Pero lo importante era que avanzábamos, acercándonos a nuestro destino. Los 3 días siguientes transcurrieron en un agotador avance a través de la profunda nieve. Ahorramos fuerzas y comida, haciendo paradas frecuentes, pero cortas. Las reservas de pescado ahumado estaban a punto de agotarse, al igual que los alimentos liofilizados. El 14º día de nuestra travesía, exhaustos pero decididos, vimos a lo lejos las luces de Jatanrica. Eso nos dio el último impulso. Caminamos toda la noche, guiándonos por esas luces, como por un faro en un océano de nieve. Al amanecer del 15º día, entramos en el poblado. Los lugareños miraban con asombro a las 5 personas demacradas y barbudas que surgían de la tundra. «Ayúdennos», dije al primer hombre que encontré. «Somos de una expedición científica. Nuestras motos de nieve se averiaron hace 2 semanas. Inmediatamente nos llevaron al hospital local. Los médicos diagnosticaron a todos congelaciones de diversa gravedad, a Saba neumonía y a Mirón secuelas de una fuerte hipotermia. Pero lo más importante era que estábamos vivos. Los 5. 2 días después, un helicóptero de Norilsk vino a recogernos. Cuando despegábamos, miré hacia abajo, a la interminable extensión blanca y desolada de la tundra. Era hermosa y letal a la vez. Nos había puesto a prueba y nos había permitido sobrevivir. La fina capa de hielo bajo nuestros pies no era solo un fenómeno físico. Era una metáfora de nuestra vida. Siempre caminamos sobre una fina capa de hielo, sin saber si resistirá o no. Pero lo importante es no detenerse, seguir adelante, apoyándonos unos a otros. Solo así se puede sobrevivir a las pruebas más duras que nos depara el destino. El 16º día después del accidente, me desperté en una habitación de hospital en Norilsk. Las paredes blancas, el olor a medicamentos, el silencio. Todo parecía irreal después de 2 semanas de lucha contra la furia del Ártico. Los médicos dijeron que habíamos tenido suerte. Todos teníamos congelaciones, pero no críticas. Nadie había perdido dedos ni extremidades. A Saba le diagnosticaron neumonía bilateral y una rotura parcial de ligamentos en el tobillo. Mirón se recuperaba de una fuerte hipotermia. Yaroslava solo tenía contusiones y una ligera congelación en los dedos. Tamila tenía congelaciones en las mejillas y las orejas. Yo mismo tenía congelados los dedos de los pies y la punta de la nariz. Pero lo más importante era que estábamos vivos. Los 5. Estaba tumbado en la cama del hospital, mirando por la ventana la nevada Norilsk, y repasaba en mi cabeza los acontecimientos de las últimas 2 semanas. Cada día, cada hora de lucha por la supervivencia. Una enfermera entró en la habitación. «Tiene visitas». Volví la cabeza y los vi, a mi esposa Lina y a mi hija Marta. Estaban de pie en la puerta, indecisas para entrar, como si temieran que desapareciera, que me desvaneciera como un espejismo. «¡Papá!». Marta corrió hacia mí, se subió a la cama y me abrazó con sus pequeños brazos. Lina se acercó más despacio, con lágrimas en los ojos. «Gordey, pensábamos que te habíamos perdido».
Las abracé a ambas, sintiendo un nudo en la garganta. Os prometí que volvería. Y siempre cumplo mis promesas. Se quedaron conmigo todo el día. Marta me contaba cómo ella y su madre habían seguido las noticias sobre la operación de búsqueda cada día, cómo habían rezado por mí, cómo nunca habían perdido la esperanza. Cuando dijeron que os habían encontrado con vida, mamá lloró todo el día, dijo Marta con su inocencia infantil. Lina se ruborizó. No todo el día, pero sí, lloré, de alegría. Por la noche, cuando se fueron prometiendo volver al día siguiente, Saba entró en la habitación. Se movía con muletas, pero parecía más animado que en los últimos días de nuestro viaje. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose en el borde de mi cama. Bien. Los médicos dicen que me darán el alta en una semana. ¿Y tú? La neumonía remite. Lo de la pierna es más complicado. Necesitaré una operación y una larga rehabilitación. Pero no me quejo. Guardamos silencio. Luego, Saba dijo: «Sabes, tengo que decirte algo. Gracias. Sin ti, no habríamos salido de allí». Negué con la cabeza. Todos pusimos de nuestra parte. Mirón con su experiencia como explorador polar, Yaroslava con sus conocimientos de biología, Tamila con su habilidad para cocinar de la nada. Fue un trabajo en equipo. Aún así, Saba me puso la mano en el hombro. Tú fuiste nuestro eje. Cuando enfermé, fuiste tú quien asumió el liderazgo, y no dejaste que nadie se rindiera. No supe qué responder. En aquellos días simplemente hacía lo que creía necesario. No pensaba en heroísmo o liderazgo. Solo quería sobrevivir y ayudar a los demás a sobrevivir. ¿Qué pasará con nuestras investigaciones?, pregunté, cambiando de tema. Saba sonrió. No te lo vas a creer, pero no se han perdido. Las tarjetas de memoria con los datos se salvaron. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Hemos recopilado material único sobre la migración de renos en condiciones climáticas extremas. Nadie había hecho algo así antes. O sea que la expedición al final sí fue un éxito. En cierto sentido sí. Aunque el precio ha sido alto, se fue y yo me quedé un buen rato tumbado, pensando en las vueltas que da la vida. Partimos para estudiar la supervivencia de los animales en condiciones extremas y al final nos vimos en una situación de supervivencia nosotros mismos. Al día siguiente me visitaron Mirón, Yaroslava y Tamila. Estuvimos sentados en la habitación del hospital, tomando té y recordando nuestro viaje. ¿Os acordáis de la cabaña de cazadores?, dijo Yaroslava. Fue como un milagro. Y el pescado ahumado, añadió Tamila. Nunca en mi vida he comido nada más rico. Mirón miraba pensativo por la ventana. Sabéis, he estado muchas veces en la tundra, pero nunca había vivido una prueba así. Cuando me caí bajo el hielo, pensé que se había acabado, que era el final. Pero te sacamos, dije yo. Nos sacamos todos los unos a los otros. Hablamos de nuestro viaje no como de una pesadilla, sino como de algo importante que había cambiado a cada uno de nosotros. Una prueba que habíamos superado juntos y que nos había hecho más fuertes. Una semana después, me dieron el alta. Volví a casa, con mi mujer y mi hija. La vida fue volviendo poco a poco a la normalidad. Pero algo había cambiado en mí. Ahora sentía el sabor de la vida con más intensidad. Valoraba cada momento que pasaba con mis seres queridos. Los placeres cotidianos, una ducha caliente, la comida casera, una cama blanda, ahora me parecían un lujo increíble. A veces, por las noches, soñaba con la tundra blanca e infinita, el aullido del viento, el crujido del hielo bajo mis pies. Me despertaba bañado en sudor frío, pero me calmaba enseguida al sentir el calor de mi mujer a mi lado. Un mes después de regresar me reuní con Saba. Le habían operado los ligamentos y había empezado la rehabilitación. Estuvimos sentados en un café, tomando café y hablando del futuro. Estoy organizando una nueva expedición,
dijo. Para el año que viene. Más preparada, con mejor equipo y medios de comunicación. Le miré con sorpresa. ¿Después de todo lo que hemos pasado? Precisamente por eso. Sonrió. Hemos demostrado que podemos sobrevivir en las condiciones más extremas. Y ahora sabemos cómo evitar errores. ¿Y quieres que vaya contigo? Adiviné. Sí. Tú, Mirón, Yaroslava, Tamila. El mismo equipo. Ya estamos probados por la tundra. Me quedé pensando. Una parte de mí quería negarme rotundamente. Me venían a la cabeza el frío, el hambre, el miedo, la desesperación. Pero otra parte recordaba otra cosa. El sentimiento de unidad con la naturaleza, con los compañeros. La consciencia de las propias fuerzas y posibilidades. La belleza de la tundra ártica, majestuosa y severa. Me lo pensaré, respondí. Saba asintió. No te precipites en la respuesta. Tienes tiempo. Por la noche le conté a Lina la propuesta de Saba. Esperaba indignación, una negativa rotunda. Pero ella se quedó callada un buen rato y luego dijo: Decide tú mismo. Me preocuparé, claro. Pero sé que te gusta tu trabajo. Y has demostrado que sabes sobrevivir. ¿Y Marta? Está orgullosa de ti. Le cuenta a todo el mundo en la guardería que su papá es un héroe. Abracé a mi mujer. Gracias por entenderme. Pero aún no me he decidido. Pasaron 6 meses. Nuestras investigaciones fueron publicadas en revistas científicas y recibieron reconocimiento. La historia de nuestra supervivencia se hizo conocida en los círculos académicos. Mirón volvió a trabajar como guía, pero ahora solo aceptaba grupos bien preparados con equipos de calidad. Yaroslava defendió su tesis doctoral utilizando los materiales de la expedición. Tamila siguió trabajando como meteoróloga, pero a menudo daba conferencias sobre supervivencia en condiciones climáticas extremas. Y yo. Yo seguía dándole vueltas a la propuesta de Saba. Una parte de mí se sentía atraída por nuevos horizontes, nuevas investigaciones. Otra parte disfrutaba de la sencilla felicidad familiar que casi había perdido. Una noche, mientras acostaba a Marta, oí que me preguntaba: «Papá, ¿vas a volver a la tundra?» Me quedé helado. «¿Por qué preguntas?» «Porque siempre sonríes cuando hablas de ella. Incluso cuando hablas de cosas horribles. Los niños ven lo que los adultos no ven». Tenía razón. Realmente sonreía al recordar la tundra. A pesar de todas las dificultades, se había convertido en parte de mí. «No lo sé, cariño. Puede ser. Si vas, tráeme una piedrecita. De verdad, de la tundra». Por supuesto, la besé en la frente. Ahora, a dormir. Al salir de la habitación, tomé una decisión. Llamé a Saba. «Acepto. Iré contigo. Pero con una condición». «¿Cuál?» «Nos llevamos un teléfono satelital, no uno, sino 3, y una radiobaliza de emergencia». Saba se echó a reír. «Trato hecho. Yo mismo lo estaba pensando». Se acabaron las aventuras arriesgadas. Un año después, volvimos a la tundra, con mejor equipo, una ruta más planificada, comunicaciones fiables. El mismo equipo: Saba, Mirón, Yaroslava, Tamila y yo. Probados por la gente y por la tundra. De pie al borde del inmenso desierto blanco, sentí una extraña calma. La tundra nos había acogido, nos había puesto a prueba y nos había dejado marchar. Ahora regresábamos, no como investigadores ingenuos, sino como personas que conocían su dura verdad y habían aprendido a respetar sus leyes. Saqué del bolsillo una pequeña fotografía. Lina y Marta me sonreían desde el papel brillante. Junto al corazón, llevaba una pequeña piedra que había prometido traer a mi hija. Mirón me dio una palmada en el hombro. ¿Listo para nuevas aventuras? Sonreí. Listo. Pero ahora sabemos lo que hacemos.
Las motos de nieve rugieron y avanzamos hacia nuevos horizontes. Delante nos esperaba la misma tundra, dura y hermosa. Pero ahora estábamos preparados para enfrentarnos a ella. Habíamos sobrevivido al último empujón hacia la salvación y regresamos para continuar el camino. El camino de los exploradores, el camino de los pioneros, el camino de las personas que no temen desafiar a la naturaleza y a sí mismas. Han pasado 5 años desde aquel día en que nuestras motos de nieve se averiaron en la tundra ártica. 5 años que cambiaron mi vida y la de mis compañeros. Hoy estoy sentado en el cálido despacho de la Universidad de Krasnoyarsk, donde imparto un curso de supervivencia en condiciones extremas, preparándome para otra conferencia. Sobre la mesa, delante de mí, hay un diario raído que llevé después de regresar, anotando todo lo que recordaba de nuestro viaje. Cada día de lucha, cada decisión, cada error y cada golpe de suerte. Este diario se convirtió en la base de mi libro, 15 días en la tundra, que inesperadamente se convirtió en un éxito de ventas y se tradujo a 12 idiomas. Llaman a la puerta del despacho. Es Saba, ahora profesor de ecología, jefe del Departamento de Estudios Polares. Su pierna nunca se recuperó por completo, sigue cojeando ligeramente. Pero eso no le impide organizar expediciones al Ártico todos los años. ¿Listo para la conferencia?, pregunta, sentándose frente a mí. Como siempre, sonrío. Hoy les hablaré a los estudiantes de primer año sobre los aspectos psicológicos de la supervivencia. Lo más difícil, asiente Saba. Es fácil enseñar habilidades técnicas, pero ¿cómo lidiar con el miedo, la desesperación? ¿Cómo no rendirse? Eso solo se aprende con la experiencia, o no se aprende en absoluto. Guardamos silencio, cada uno inmerso en sus propios recuerdos. Luego Saba dice: ¿Has oído las noticias sobre Miron? No. ¿Ha pasado algo? Rescató a un grupo de turistas en Taimir. Se perdieron durante una tormenta de nieve, se quedaron sin comida. Miron los encontró por una débil señal de radiobaliza y los llevó a un pueblo. Sonrío. No me sorprende. Siempre fue el mejor guía. Después de nuestra aventura se volvió aún mejor. Dice que ahora sabe exactamente lo que sienten las personas que se encuentran solas con la tundra. Saba se va y yo me quedo a solas con el diario. Paso las páginas, recordando. Aquí está la entrada del día en que Mirón se cayó bajo el hielo. La noche en que Saba deliraba con fiebre por la neumonía. El momento en que vimos la cabaña de caza, nuestro refugio temporal en un océano de nieve. Suena el timbre. Es hora de la conferencia. Recojo los materiales y me dirijo al aula. Está llena. Mis conferencias siempre son populares. No por mi carisma pedagógica, sino por la historia que hay detrás de ellas. Una historia de supervivencia. Buenos días. Empiezo. Hoy hablaremos del aspecto más difícil de la supervivencia, el psicológico. De cómo no derrumbarse cuando todo parece perdido. Les cuento a los estudiantes sobre nuestro viaje, sobre lo importante que es mantener la claridad mental incluso en las situaciones más desesperadas, sobre cómo el miedo y el pánico pueden matar más rápido que el frío o el hambre, sobre cómo el apoyo de los compañeros se convierte en un salvavidas. En una situación extrema, una persona se revela por completo, digo. Todas las máscaras se caen. Solo queda la esencia. Y a veces nosotros mismos nos sorprendemos de lo que encontramos dentro de nosotros. Después de la clase, una estudiante se me acerca. Una muchacha menuda de mirada seria. Profesor, dígame, ¿nunca se ha arrepentido de aquella expedición? ¿De haberse visto en aquella situación? Me quedo pensando. Es una pregunta difícil, que me he hecho muchas veces. No, respondo finalmente. No me he arrepentido. Por supuesto, habría preferido que las motos de nieve no se rompieran, que Saba no hubiera enfermado de neumonía, que Mirón no se hubiera caído al hielo. Pero aquella prueba me dio más de lo que me quitó. Me demostró de lo que soy capaz.
y lo que valen los verdaderos amigos. Por la noche, regreso a casa. Lina me recibe en la puerta y me besa. ¿Cómo ha ido la clase? Bien. Los estudiantes estaban atentos, hacían preguntas interesantes. Ha llamado Marta, dice Lina. Te mandaba saludos. Dice que su proyecto sobre la ecología del Ártico ha recibido la máxima calificación. Sonrío. Nuestra hija, que ya tiene 10 años, ha decidido seguir mis pasos. Sueña con ser exploradora polar, estudiar los cambios climáticos en el Ártico. Aquella piedrecita de la tundra que le traje hace 5 años todavía la guarda como un talismán. Después de cenar, salgo al balcón. La noche está clara, estrellada. Recuerdo las mismas estrellas sobre la tundra, brillantes, frías, infinitamente lejanas. Recuerdo la sensación de soledad absoluta y, al mismo tiempo, de comunión con el universo que sentía al contemplarlas durante las guardias nocturnas junto a la estufa. Suena el teléfono. Es Yaroslava, ahora doctora en ciencias biológicas, especialista en la adaptación de los animales a condiciones extremas. Gordey, hola. ¿Ya te has enterado? ¿De qué? Nuestro proyecto ha recibido una subvención. Podremos organizar un estudio a gran escala del impacto del cambio climático en la migración de los renos. Es una excelente noticia. Y lo más importante, necesitamos un jefe para la parte de campo del estudio. Alguien que conozca la tundra como la palma de su mano. Alguien que sepa tomar decisiones en condiciones extremas. Entiendo a dónde quiere llegar. ¿Me estás ofreciendo ese puesto a mí? Exacto. Saba ya ha aceptado ser el director científico. Mirón será el guía principal. Tamila se encargará del soporte meteorológico. Solo nos faltas tú. Me quedo pensando. Después de aquel viaje memorable, participé en varias expediciones más, pero todas estaban bien preparadas, con comunicación fiable y equipos modernos. Nunca más volvimos a experimentar una lucha por la supervivencia como aquella, y, sinceramente, no ansiaba repetir una experiencia así. ¿Cuándo tienen previsto hacer la expedición?, preguntó. El verano que viene. 6 meses para prepararlo todo. Lo pensaré, digo. Tengo que hablarlo con la familia. Después de la conversación, me quedo mucho tiempo sentado en el balcón, reflexionando. La propuesta es tentadora. Un proyecto interesante, un equipo conocido, buena financiación. Pero también tengo mis dudas. La tundra es impredecible. Incluso con el mejor equipo y comunicación, siempre existe un riesgo. Lina sale al balcón y se sienta a mi lado. ¿En qué estás pensando? Le cuento sobre la propuesta de Yaroslava. Espero objeciones, preocupación. Pero Lina me sorprende. Creo que deberías aceptar. ¿De verdad? ¿No te vas a preocupar? Claro que sí, como las otras veces. Pero esta es tu vocación, Gordey. Nunca has sido realmente feliz sentado en un aula universitaria. Tu sitio está allí, en el campo. Tienes razón. A pesar de mi exitosa carrera académica, siempre me he sentido más vivo precisamente en las expediciones. En la tundra, la taiga, las montañas, en todas partes donde el hombre se enfrenta a la naturaleza en su estado más puro. ¿Y Marta?, pregunto. Todavía es una niña, necesita a su padre cerca. Marta lo entenderá. Ella es igual que tú, ansía aventuras, nuevos descubrimientos. De tal palo, tal astilla. A la mañana siguiente llamo a Yaroslava y acepto participar en el proyecto. Comienza la preparación, elaboración de planes, compra de equipos, tramitación de permisos, revisiones médicas. Nos reunimos todo el equipo en Norilsk, una semana antes de partir hacia la tundra. Saba, Mirón, Yaroslava, Tamila y yo. El mismo quinteto que pasó por aquella prueba hace 5 años. Además de nuevos participantes, jóvenes científicos, técnicos, asistentes. Como en los viejos tiempos, sonríe Mirón cuando nos reunimos para cenar en el hotel. Solo que ahora lo tenemos todo por todo lo alto, observa Tamila.
equipos de última generación, comunicación por satélite, balizas de emergencia. Y un helicóptero de apoyo, añade Saba. Cada 3 días comprobará nuestra ubicación y nos traerá lo que necesitemos. Hablamos de los detalles de la expedición, pero la conversación inevitablemente vuelve a los acontecimientos de hace 5 años. Recordamos, nos reímos, a veces nos quedamos callados cuando se habla de los momentos más duros. ¿Saben?, dice de repente Yaroslava, a menudo pienso en cómo nos cambió aquella historia. ¿Quiénes seríamos ahora si las motos de nieve no se hubieran roto? Las mismas personas, solo que con menos canas, bromea Mirón, pasándose la mano por su pelo canoso. No estoy seguro, niega Saba con la cabeza. Tales pruebas cambian a una persona para siempre. Te demuestran quién eres en realidad, sin máscaras sociales ni convencionalismos. ¿Y quiénes resultamos ser?, pregunta Tamila. Supervivientes, responde Saba sencillamente. Por aquellos que no se rinden. Miro a mis compañeros y entiendo que tiene razón. Todos hemos cambiado. Nos hemos hecho más fuertes, más seguros. Hemos aprendido a valorar las cosas sencillas. El calor, la comida, el apoyo humano. Hemos aprendido a no entrar en pánico en situaciones críticas, a tomar decisiones sensatas cuando hay vidas en juego. Hemos aprendido a confiar los unos en los otros incondicionalmente. La expedición va viento en popa. Estamos recopilando datos valiosos sobre la migración de los renos, registrando los cambios en el ecosistema de la tundra relacionados con el calentamiento global. El clima nos acompaña, el equipo no falla y la comunicación funciona sin interrupciones. Pero un día, durante una excursión en solitario para instalar sensores, me veo envuelto en una niebla inesperada. La visibilidad se reduce a unos pocos metros. El GPS indica que faltan unos 5 kilómetros hasta el campamento, pero caminar a través de la niebla en la tundra es peligroso. Uno puede caer en un pantano o en una grieta. Me detengo y evalúo la situación. Hace 5 años, una situación así me habría provocado pánico. Ahora estoy tranquilo. Saco la radio y comunico mi posición al campamento, así como mi decisión de esperar a que la niebla se disipe donde estoy. Recibido, responde Mirón. Quédate donde estás. Si la niebla no se levanta en 2 horas, iremos a buscarte. Me acomodo en una pequeña colina. Saco del morral un termo con té y una ración de campaña. A mi alrededor hay una neblina blanca a través de la cual apenas se vislumbran las siluetas de árboles y arbustos de escasa altura. En esta bruma láctea, en completo silencio, interrumpido únicamente por el susurro del viento, de repente siento una extraña calma. Hace 5 años luchábamos por sobrevivir en esta misma tundra. Ahora estoy sentado aquí con una mochila llena de comida, ropa de abrigo y una comunicación fiable. Y sin embargo, algo permanece inalterable. La sensación de reverencial asombro ante el poder y la belleza de esta tierra agreste. La niebla se disipa al cabo de 1 hora y media. Me pongo en contacto con el campamento e informo de que estoy regresando. El camino de vuelta me lleva menos de 1 hora. Cuando me acerco al campamento, veo a Mirón de pie en el borde, escrutando la tundra. Ya estaba listo para salir a buscarme. ¿Estabas preocupado?, pregunto al acercarme. No, sonríe. Sabía que te las arreglarías, pero de todas formas estaba listo para ir. Por si acaso. Este pequeño episodio me recuerda la principal lección que saqué de nuestro viaje de hace 5 años. En la tundra, como en la vida, lo más importante es el apoyo de los compañeros y la capacidad de tomar las decisiones correctas en situaciones críticas. La expedición termina dentro de 1 mes. Regresamos a Norilsk con abundante material científico y sin incidentes. Antes de volver a casa, nos reunimos de nuevo los 5, Saba, Mirón, Yaroslava, Tamila y yo. Propongo un brindis, dice Saba, levantando su copa. Por las lecciones de supervivencia que nos ha dado la tundra.
y para que nunca más tengamos que ponerlas en práctica. Brindamos. Miro a mis amigos, personas con las que he pasado por el infierno y he regresado. Cada uno de nosotros ha encontrado su lugar en la vida, su camino, pero a todos nos une una experiencia común, una memoria común, unas lecciones de supervivencia comunes. De vuelta en casa, abrazo a mi esposa y a mi hija, aspiro el olor de mi hogar. Marta me bombardea con preguntas sobre la expedición, sobre la tundra, sobre los animales que observamos. Les cuento, tratando de transmitir no solo los hechos, sino también las sensaciones. La grandeza de las extensiones ilimitadas, la pureza cristalina del aire, el silencio especial que solo se puede encontrar lejos de la civilización. Por la noche salgo al balcón y miro las estrellas. No son tan brillantes como en la tundra. Las luces de la ciudad roban su brillo. Pero siguen siendo hermosas. Pienso que la vida es una supervivencia constante. A veces en condiciones extremas, como hace 5 años en la tundra. Más a menudo, en la vida cotidiana, entre los problemas y preocupaciones humanos comunes. Pero los principios son los mismos. No entrar en pánico, evaluar la situación con sensatez, tomar decisiones, no rendirse, apoyar a los que están cerca. Las lecciones de supervivencia que nos enseñó la tundra resultaron ser universales. Se aplican en todas partes donde el hombre se enfrenta a dificultades y desafíos. Y por lo tanto, nuestro viaje, nuestra lucha por la vida no fueron en vano. Nos dieron no solo material para artículos científicos y libros, sino también sabiduría que no se aprende en las aulas. Vuelvo a entrar en casa, en el calor y la comodidad. Mañana será un día normal. Clases en la universidad, reuniones con estudiantes, trabajo en un nuevo libro. Pero dentro de mí, siempre vivirá el recuerdo de 15 días en la tundra, del accidente de la moto de nieve, del largo camino hacia la salvación, y de que el hombre es capaz de más de lo que cree. Solo hay que no rendirse, y creer en uno mismo, y en los que están cerca. En esto, quizás, reside la principal lección de supervivencia, no solo en la tundra, sino también en la vida.